Otra vez con Ezequiel. ¿Qué tal, Ezequiel? Hola. Hola. Ezequiel, ¿nos escuchás? Sí, muy bien. Ahora sí, genial. La tecnología parece que nos hace pasar una mala jugada también. De repente. Y sí, es un día muy particular con la Totalmente. tecnología. Así mismo. Bueno, Ezequiel, queríamos tener tu opinión. Finalmente se liberaron la documentación para conocer realmente cómo se usaron estos 21.000 millones en la Municipalidad de Asunción. Costó mucho, se tuvo que recurrir a la justicia para poder acceder. ¿Cómo ves todo este proceso? ¿Por qué cuesta tanto liberar información pública? Bueno, como te decía hace un rato, y tuiteé también hace un rato, Ujú. nunca está de más olvidar que la ley de acceso a la información nos dio las herramientas para obligarle al poder a hacer lo que el poder no quiere, que es rendir cuentas. Eh, Esta es una victoria más. En este caso, claramente con una clara intencionalidad política, pero es Ujú. muy válido porque Joana es candidata. Pero una vez más, la ley de acceso a la información le permite a la ciudadanía acceder a información que el poder no quiere que se Ujú. acceda. Eh, y en esto hay que destacar el rol que está teniendo el Poder Judicial. Eh, la última instancia que nos queda para recurrir es el Poder Judicial. El Poder Ujú. Judicial en la mayoría de los casos, por supuesto hay excepciones, está estando a la altura de las circunstancias y si hoy el derecho de acceso a la información no es una entelequia, es gracias a que hay jueces que lo están defendiendo, que le están dando contornos cada vez más sólidos y esto es tanto jueces de primera y segunda Ujú. instancia como la propia Corte Suprema, hay que decirlo. Los casos más difíciles que le tocó resolver a la Corte en materia de acceso a la información, siempre lo ha hecho a favor del derecho de acceso a la información. Y este no es un dato menor. El Poder Judicial puede tener muchísimas cosas que mejorar, no cabe la menor duda, Ujú. pero está estando en materia de acceso a la información pública a la altura de las circunstancias. Y esta es una herramienta que está permitiendo de a poco, falta mucho, equilibrar la ecuación entre mandantes y mandatarios. Era imposible pensar hace unos años atrás que un ente público iba a doblegarse ante un pedido de acceso a la información. Así es. Rechazaban, ocultaban, se burlaban de quien intentaba solicitar información. Hoy la van a pensar dos veces. Y aparte, en el caso este puntual de hoy, en el caso de Joana Ortega, fue condenada, no es la primera vez, pero fue condenada la Municipalidad de Asunción a cargar con las costas del proceso. Ah, mira. ¿Y eso a Y eso cuánto tampoco es equivale? un dato menor. Porque en definitiva, antes de cobrárselo a la municipalidad, las personas que hayan sido responsables de esto van a tener que poner esas costas de su bolsillo. Ah, mira. Y estamos hablando no de una fortuna, pero sí algo que le va a doler a la persona que Por tenga que ponerlo. supuesto. En este Si es caso, ¿quién que el responde? abogado de Giovanna eh, regula en horarios y Ujú. pide que se le pague, ¿no? En este caso, Ezequiel, ¿quién es el responsable directo? Hola, El, hola. discúlpame. ¿Quién es el responsable directo en este caso? ¿Quién tiene que pagar las costas de su bolsillo? ¿Oscar Nenecho Rodríguez o el Y intendente es una interino? pregunta interesante, pero estaría entre el intendente y el asesor jurídico, ¿no? De hecho, yo creo que debería ser el intendente porque es la máxima autoridad responsable y es quien, en definitiva, según la ley, es el responsable de haber negado esta información. Hay que Ahora, ver cómo se reparte eso con el asesor jurídico. claro, o se dividen los gastos, ¿verdad? Y sí, Ezequiel, va a ser una... Me gustaría ver cómo lo hacen. Pero el realmente. contribuyente de la Municipalidad de Asunción no tiene que pagar un centavo. Ah, está bien, eso es interesante, que nos salga de la caja de la municipalidad para que tengan que pagar una responsabilidad que ellos no quisieron, por sobre todo, cumplir. Ezequiel, ¿quién intendente? ¿Oscar Nenecho Rodríguez o el interino? Ojeda. Hola, hola, me escuché bien. Sí, ¿quién tendría que cargar con esa responsabilidad? Decías el intendente o el asesor jurídico, en este caso, ¿quién de los intendentes? ¿El interino o Oscar Nenecho Rodríguez? No estoy escuchando bien, pero creo que me preguntaste quién debería pagar, si el actual intendente o Nenecho. Entiendo que, Exactamente. claro, entiendo que la negativa
sea, la negativa ficta en realidad, no recuerdo si fue ficta la verdad, fue bajo el mandato del señor Ojeda. Creo que se llama así, ¿no? Sí, así mismo. Bueno, entonces él es el responsable de esto, ¿no? Y hay que ver si el abogado de Joana quiere cobrarle o no las costas, pero creo que debería, como para que empiece empiecen a aprender, ¿no? Para que quede un precedente. Exactamente. Ojo, no es la primera vez. Nosotros ya una vez con el caso de las paradas de taxi, también le ganamos a la Municipalidad de Asunción con costas. Simplemente para evitar cualquier comentario después, porque somos una organización de la sociedad civil, directamente preferimos no cobrarlas, ¿no? Pero en este caso es un abogado particular y creo que tiene todo el derecho del mundo de cobrar sus honorarios. Por supuesto. Ezequiel, ¿recordás? Bueno, a partir de esta liberación de documentos es muy importante también lo que venga a decir estos documentos y saber realmente si se utilizó para la emergencia sanitaria estos 21.000 millones. Bueno, eso es lo que viene ahora. En función de lo que publiquen, mañana dijeron de la Intendencia que iban a publicar, ahora va a venir el análisis de toda esa documentación. Y eso por lo general no es algo rápido, lleva su tiempo. Recordemos que cuando el año pasado la Corte ordenó que se hicieran públicas las declaraciones juradas, sí, tuvimos algunos datos de color en un primer momento, pero los casos interesantes empezaron a salir con el tiempo. Y algunos inclusive no se llegaron a conocer porque estaban amparados por el secreto tributario. Justamente nosotros le consultamos a la Subsecretaría de Estado de Tributación, porque ellos habían informado que iban a iniciar un plan piloto de revisión de declaraciones juradas, y cuando les consultamos, vía acceso a la información, cuál había sido el resultado, tuvimos que habían empezado con 9 casos, un estudio de 9 casos pilotos, donde habían detectado graves inconsistencias entre las declaraciones juradas y lo efectivamente declarado en su momento ante el fisco. Y en un caso de ellos se impuso una multa y fue aceptada. Y acá estamos hablando de gente que fue diputado, senador, ministro, gobernador, presidente, de ese rango. Estamos hablando de los más altos rangos. Estamos hablando de una multa de bastante más, multa e impuestos atrasados de mucho más de 1.000 millones de guaraníes. A la pena. O sea, si alguien acepta mansamente una multa y impuestos atrasados por bastante más de 1.000 millones, no quiero saber lo que tendría por ocultar, ¿no? Por supuesto. Y volvimos a preguntar esto y siguieron recaudando más. En este momento probablemente se haya recaudado $1 millón en impuestos no declarados como consecuencia del cotejo de declaraciones juradas, pero llevó tiempo. Claro. Y lo mismo va a ocurrir con esta información, porque va a haber que analizarla, ¿no? No es poco analizar cómo se gastan 21.000 millones de guaraníes. Así mismo. A ver, Ezequiel, ¿cómo ves este caso de Horacio Cartes? Pasando a otro tema también. La empresa offshore que tiene, el caso de Pandora Papers. ¿Realmente nuestra legislación es un poco débil aquí, por eso no podemos controlar? ¿O qué realmente faltaría regular a tu criterio? Bueno, en Paraguay no es ilícito tener una empresa offshore, una sociedad offshore. No es ilícito, siempre y cuando se la tenga declarada. Lo que habrá que analizar es si esta empresa panameña, entiendo que era, estaba o no en las declaraciones de impuestos del expresidente. Claramente no estaba en su última declaración jurada, la de salida de la presidencia, y cuando se enteró que estaba por salir esto en los medios, rápidamente la semana pasada se apresuró en actualizarla, lo cual deja en una situación jurídica mucho menos grave que lo que hubiera sido si no la corregía. Pero no blanquea su situación del todo, ¿verdad?
¿Perdón? ¿Que no blanquea de todo su situación o tenía ese tiempo de gracia para seguir No, presentando? a ver, la ley, o sea, el Código Penal en esto es bien claro, ¿no? En caso de que antes de que esto sea detectado por el organismo ante quien se presta la declaración jurada, si es corregida, bueno, en el peor de los casos se aplica la situación del artículo 67 del Código Penal, que reduce significativamente las penas, con lo cual no habría ni la más mínima chance de que, digamos, pudiera ir a prisión, porque terminaría lo más probable en una multa, y después cabría analizar si efectivamente se configuró o no el hecho punible. A mi entender, no. Porque no es que ni siquiera lo hizo ante la advertencia de la Contraloría. Lo modificó antes, estuvo rápido de reflejos, pero ese no es el punto. Claro. Pongamos que no haya declaración jurada falsa. Ahora bien, ¿cuál es la situación ante el fisco? Y eso va a tener que ser analizado. También. ¿Cuál es la situación ante ese prelado? Eso también va a tener que ser analizado. Pero también lo importante es que seguro hubo una irregularidad en su momento, eso no cabe la menor duda. Pero lastimosamente nuestra legislación, para los errores, por así decir, o las picardías que se cometen con declaraciones juradas en el ejercicio de la función pública, e inclusive con las penas que pueda haber por hechos de corrupción, es bastante favorable a los políticos, ¿no? Claro. No, o sea, bueno, como se decía, ahora es crimen invadir una propiedad, pero no es crimen meterle la mano en el bolsillo a 7 millones de paraguayos. Totalmente. Pero bueno, es lo que tendremos que ir mejorando. Pero por lo menos una multa, pero por lo menos una multa administrativa va a tener, ¿o crees que ni siquiera una multa? Y lo más probable es que sí. Lo más probable es que tenga alguna multa administrativa, porque claramente hubo una infracción a la ley 5033. E inclusive eventualmente una multa en sede penal, pero habría que analizarlo. A mi entender no hay un hecho punible, pero habría que analizarlo. Claro. Pero si lo ves, es absolutamente atenuado, porque el propio, no me acuerdo el artículo, pero creo que es el 243, 244 del Código Penal, remite al artículo 67, donde la pena queda absolutamente lavada, ¿no? Hablando de lavado. Totalmente. A ver, Ezequiel, yendo otra vez al caso de Johanna Ortega, bueno, ¿cuánto es, por cuánto es la condena o cuánto tendría, no se sabe cuánto tendría que cobrar el abogado? ¿Perdón? Sí, ¿por cuánto tendría que cobrar el abogado sus honorarios? ¿Cuánto sería aunque no sea mucho? Si mal no recuerdo, y a ver, no tengo a mano la ley de honorarios, pero si mal no recuerdo son 60 jornales, digamos, por 90.000 guaraníes el jornal, para hacer números redondos, ¿no? Sería 5.400.000 por primera instancia, porque hubo que tener en primera instancia más, digamos, el 25% de este monto, de unos 7 millones de guaraníes, más o menos. Más o menos. Más el IVA. Más el 7 millones y medio, 7.700.000 por ahí. Perfecto. Perfecto. Ezequiel, tu experiencia con respecto justamente a este trabajo que haces de hace mucho tiempo, hay varias instituciones o hay varios ciudadanos, mejor dicho, que recurrieron ante la Corte. Desde tu experiencia, ¿son varios los casos de instituciones que se negaron a brindar información así de buenas a primeras? No te escuché bien, discúlpame. Sí hay. ¿Vos tenés algunos datos o registros por lo menos de cuánta gente tuvo que recurrir a la Corte para que se le pueda liberar la documentación? ¿Tenés conocimiento? En Corte no hay muchos casos. En Corte son más bien pocos. Pero hay muchísimos casos que han sido resueltos en primera y segunda instancia. Y hoy me atrevería a decir que estamos mucho más de 100 casos judiciales, mucho más. ¿Pero de qué tiempo a qué tiempo? Y desde que entró en vigor la ley de acceso a la información, digamos en estos últimos 5 años. 5 años, muchos realmente. Ezequiel, ¿es cierto que hay varias instituciones que atacaron de inconstitucional la ley de acceso a la información pública justamente para evitar tener que... Disculpa, no escuché nuevamente, está muy entrecortado. Sí, ¿tenés conocimiento si hay instituciones públicas que recurrieron ante la Corte para evitar tener que brindar información pública?
Sí, hay muchos casos de instituciones que recurrieron a la Corte. Hay uno que es hasta casi tragicómico, que es un amparo de acceso a la información contra el SENACSA, que para no caer en desacato, y esto es muy interesante, interpusieron una acción de inconstitucionalidad contra la sentencia de primera instancia pendiente de la resolución de segunda instancia. A las 20. Trabaron todo. Claro. No, es una cosa increíble. Y después pidieron ampliar y lo peor de todo es que parece que la Corte les dio la razón. Por providencia, les dio la razón, o sea, todavía no. Pidieron ampliar la acción contra la sentencia de segunda instancia. Obviamente, antes de permitirles eso, deberían haberlo rechazado in limine, ¿no? Claro. Calculo que una vez que la amplíen, terminarán rechazando in limine, porque si no, estaríamos ante un escándalo jurídico mayúsculo, ¿no? Pero hay de todo. En esto hay de todo. Tal vez los más mañosos fueron los del SENACSA. Hasta ahora, en mi experiencia, creo que han sido los más mañosos. ¿De qué tiempo es eso, Ezequiel? Es del año pasado. Año pasado. Lo que sí han logrado, a los efectos prácticos, dormir la ejecución de la sentencia, porque fue sentencia de primera instancia favorable, unánime en Tribunal de Apelaciones, y nada, por supuesto, empezaron una campañita, llenaron de miedo a la gente de la Asociación Rural del Paraguay, y creían que poco menos se iba a estar accediendo a los papeles íntimos de todos los ganaderos, ¿no? Era locuras ese como esas, porque es lo mismo que acá. Empezaron a decir que es un peligro, van a empezar a falsificar cheques si se hace pública esta información. Cosas completamente tiradas de los pelos, no tienen nada que ver. Es lo mismo que decían que cuando se hicieran públicos los salarios de los funcionarios los iban a secuestrar. Claro. La misma cantaleta estuvo cuando se hicieron públicas las declaraciones juradas. Cierto. Y no sé, tal vez corregime, pero yo no conozco un solo caso de secuestro de funcionario público por cobrar un gran salario, ¿no? Totalmente de acuerdo. A ver, ¿cómo ves? Justamente esta semana fue la semana de acceso a la información a nivel mundial, se recuerda. Ezequiel, ¿cómo ves la reacción de las instituciones públicas en cuanto a respuesta se refiere? ¿Crees que realmente satisfacen? No estoy escuchando nada. Voy a repetirte otra vez. A ver, ¿cómo crees que estamos o están las instituciones con respecto a respuestas al ciudadano sobre acceso a la información pública? ¿Estamos en un retroceso con respecto desde la vigencia de la ley? ¿O realmente hay pequeños avances? En realidad ha habido retrocesos en materia de aplicación de la ley de acceso a la información. Cuando el primer y segundo año de la ley de acceso había una aplicación del Ministerio de Salud, Acuerap, donde uno podía consultar qué stock de medicamentos había en cada centro de salud u hospital. Mira. Y le decía cuál era el más cerca, y le decía el horario de atención y el teléfono, y le indicaba cómo llegar. Y la verdad es que era bastante útil. Bueno, totalmente. Eso, ni bien asumió Marito, se cortó. No es Marito había de la muchísimos datos abiertos. Claro, había muchísimos datos abiertos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Se cortó. O sea, había muchos paquetes de datos abiertos, y esto hay que ser justo. O sea, durante el gobierno de Cartes hubo, con apoyo de la USAID, pero hubo muchos paquetes de datos abiertos muy interesantes, inclusive también en el Ministerio de Educación, que permitieron que se hicieran algunos trabajos de monitoreo de la gestión. Eso se cortó de raíz desde que Marito asumió la presidencia. En contrapartida también ha habido leyes, digamos, como para decir todo, ¿no? Sí. Y no crucificarlo del todo. Claro. La ley 6299 fue la primera ley que Marito envió al Congreso. Pero en las instituciones, en los ministerios, la aplicación de la ley disminuyó muchísimo. Antes el ministerio yo tengo mucho respeto enorme por la ministra Cecilia Pérez, creo que está haciendo un trabajo estupendo en materia penitenciaria, pero tal vez se podría mejorar un poco en materia de acceso a la información. Totalmente. Inclusive el Ministerio de Justicia en su momento emitía dictámenes no vinculantes que eran de gran ayuda a los efectos de interpretar
los alcances de la ley. Bueno, eso también se cortó. Es más, estaban publicados estos dictámenes no vinculantes en la página web del Ministerio de Justicia. Era una muy buena página web que permitía y tenía todas las herramientas para que la gente pudiera usar el derecho de acceso a la información. Claro. Había muchas más estadísticas y demás. Bueno, eso lastimosamente se cortó. Y las respuestas de los gobiernos municipales, sobre todo, son de terror. Los que cumplen, ¿no? Los que cumplen, porque la mayoría no cumplen. Y, bueno, también tenemos varios ministerios que están en la misma y otros que directamente ni siquiera cumplen. Lo que hacen, obligan a la gente a ir a la justicia. Y obviamente no todos van a la justicia. Claro. Por falta de recursos, por falta de conocimiento, porque no tienen ganas de meterse en problemas por pedir información pública. Pero por suerte siempre hay ciudadanos bastante activos que por el motivo que fuera están yendo a la justicia. E insisto, por suerte el Poder Judicial está estando en la mayoría de los casos a la altura de las circunstancias. Y si hoy podemos usar la ley de acceso a la información y eventualmente, aunque más no sea después de alguna batalla judicial, acceder a la información, porque hay jueces que la están aplicando. Y esto es muy importante porque, a diferencia de lo que ocurre en otros países, no tenemos un órgano garante del acceso a la información. Un organismo independiente que tenga la capacidad de obligarle a las instituciones públicas, en una especie de primera instancia administrativa, a dar la información que requiere la ciudadanía. Esto, por ejemplo, ocurre perfectamente bien en México. Ocurría hasta hace poco en El Salvador. Uno de los ataques de Bukele, obviamente dictadorcillo como es, fue tratar de bajarle el precio a la ley de acceso a la información. El dictador millennial, ¿no? Pero funcionaba bastante bien también en El Salvador. En Chile funciona muy bien este órgano garante, el Consejo por la Transparencia, pero nosotros no lo tenemos. Nosotros tenemos solamente recurrir al Poder Judicial, y el Poder Judicial está a la altura de las circunstancias. Qué bueno. Por lo menos en materia de acceso a la información, es justo decirlo, está a la altura de las circunstancias. Porque si se toca hoy día para intentar mejorar esta ley, obviamente esto va a ser un retroceso gigante, porque seguramente que ahí van a evitar que sea perfecta realmente, o intente por lo menos. Y a ver, nosotros tenemos inclusive el borrador de la ley perfecta. No nos atrevemos siquiera a sugerirlo, porque sabemos cómo entra, pero no sabemos cómo sale. Totalmente. No es el momento. Lo más probable es que, siendo un proyecto de ley, terminen destruyendo la ley de acceso a la información. Preferimos dejar la leycita que tenemos así como está, que nos está ayudando bastante a buscar lo perfecto, porque lo más probable es que termine habiendo regresiones. Perfecto. Y bueno, muchísimas gracias, Ezequiel, por este contacto. Muy interesante realmente conversar contigo, una persona que trabajó y sigue trabajando muy intensamente con este derecho al acceso a la información pública que es tan requerida por los ciudadanos. Muchísimas gracias por este contacto, Ezequiel. Muchas gracias a vos, Lisa. Un saludo. Un abrazo. Lo escuchaste aquí en PDS.